Entérate de lo que sucede en México y el mundo. Mario Malpica Valverde. Mario Malpica Valverde te trae toda la información a tiempo. Muy buenos días, llegamos al jueves 5 de abril. El sector empresarial reitera su petición de reforma fiscal urgente a candidatos. Estas son las voces y reacciones de la noticia. Bueno, esa petición nosotros como CONCAMIN y como Consejo Coordinador Empresarial, como cúpula, la hemos hecho desde hace muchos años, sí, y seguiremos insistiendo en una reforma fiscal. Los ciudadanos en verdad quieren, y no es un sketch de decirlo, o sea, en realidad quieren propuestas serias, quieren ver cómo les van a solucionar el problema directo, o sea, que a ellos les afecta a los ciudadanos, ¿no? Y solamente con propuestas serias lo van a lograr las coaliciones de los partidos. Pero somos un órgano del Estado y entendemos precisamente que la coordinación y la comunicación con las instancias de seguridad es indispensable para que podamos cumplir con nuestra tarea de organizar los comicios. En este caso, una vez que firmaron los municipios para la reconstitución de policías, el gobierno del Estado les está ofreciendo un 50% de descuento, por así decirlo, en los costos de las evaluaciones de control de confianza, siempre y cuando sean evaluados en el centro certificado que tiene el Estado. Considero que la exposición de motivos no se encuentra bien fundamentada debido a que, por ejemplo, si una persona fallece y esta va a donar sus órganos, en este caso tendría que haber un banco de órganos, por lo menos en cada distrito judicial. Por otro lado, hay que ver si existe el personal adecuado, porque el personal adecuado para realizar la obtención de los órganos es un cirujano de trasplante que tiene que estar debidamente certificado. Buenos días, Andrea, buenos días, auditorio, buenos días, aquí estamos para servirles un día más de este 2018, complicadito el año 2018, tiempo de elecciones muy pronto en este país, 1 de julio, ya está listo usted, ya decidió por quién votar, ya decidiste por quién votar, le pregunto a usted que me escucha esta mañana. Ahí están nuestros números telefónicos, 294-109-6354, hay mucho que comentar, estamos en redes sociales, estamos también en Facebook, a través de nuestro portal www.laprimerisima.com.mx, estamos transmitiendo en plataformas propias y a través de TuneIn. Así es, en Facebook, La Primerísima 92.7 FM. Muy buenos días, Mario, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por el tiempo que nos dan, con mucha información, porque en este año electoral, como tú lo dices, bastante complejo, Mario, son diferentes puntos los que se ponen sobre la agenda informativa relacionados con elecciones, y de ahí obviamente salen diferentes aristas, entre ellos la seguridad. Por un lado, que los candidatos no tienen propuestas serias en cuanto a la seguridad, y por el otro, otros actores tratando de solucionar este tema. Tal es el caso que hemos visto hace algunos días del padre Salvador Rangel en Chilpancingo, quien se sienta a hablar en Guerrero con el narco, con los actores de la inseguridad en México, Mario. Este obispo, que es Salvador Rangel, allá en Guerrero, como tú bien lo apuntas, es un obispo que está hablando ya con los actores del narcotráfico y les está pidiendo, está diciendo que no más asesinatos a candidatos. Aproveché, dice él, para hablar con ellos, es decir, para hablar el diálogo que ya se entabló con los narcotraficantes, para pedirles que ya no hubiera más asesinatos de candidatos, y prometieron que iban a evitar esto y que dejarían una elección libre. El reporte esta mañana. El obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Monseñor Fidencio López Plaza, lamentó que la inseguridad a nivel nacional siga latente e hizo un llamado a las bandas delincuenciales a parar con la masacre que hoy por hoy baña en sangre al país, acabando con la paz social y destruyendo el tejido social. Sigue latente y no sabemos cuándo se va a acabar. Lo que sabemos es que el perdón, el amor y la misericordia tienen una fuerza superior a la violencia. Y sabemos que la violencia no es innata. Aprendemos a ser violentos. Y hay gentes que se encargan de enseñarnos a ser violentos. Pero aquí está la propuesta de Jesús. Jesús nos ha enseñado el camino del perdón, del amor y de la misericordia como el camino para desmantelar la violencia y lograr un mundo diferente. El llamado que hace la iglesia es a la conversión. Es posible otro Veracruz, es posible otro México, es posible otro mundo. Nos convertimos y creemos en el Evangelio. Si centramos nuestra vida
en el amor de Dios y en el amor a los hermanos. A todos Dios nos invita a la conversión. Para Dios no hay casos perdidos, todos pueden cambiar. Recuerda que un ladrón le robó el cielo unos momentos antes de morir. Le dijo Jesús a un ladrón que crucificaron a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Expuso que como seres humanos, para quienes integran bandas delincuenciales, tienen la posibilidad de poder reivindicar el camino, ya que comentó: para Dios no hay imposibles ni existe el rechazo. A Tiempo Noticias, Armando Azamar. Hablábamos precisamente del obispo de Guerrero, pero en varios puntos de la República Mexicana ya está la presencia de la iglesia en contacto con células del narcotráfico. Y tal es el caso en San Andrés Tuxtla, donde ya la iglesia, como pudimos escuchar en el reporte anterior, está empezando a intervenir en este aspecto de la inseguridad. Ahí quedan como dos interpretaciones, bien sea que la iglesia está ya en, tratos con el narcotráfico pacíficos, no tratos obviamente delincuenciales, valga la aclaración, tratando de mediar, y la otra es la incapacidad de los actores políticos para solucionar la inseguridad, y ya pues se necesita la intervención de la iglesia. Ahí habría como dos interpretaciones. Esto me recuerda a la guerrilla que ocurrió en años anteriores en todo Centroamérica, el caso concreto Nicaragua, en donde la presencia de la iglesia con grupos de guerrilla estaba muy presente, y esto desde el Vaticano hubo un diálogo importante. La pregunta es si el Papa, ¿qué piensa al respecto con la intervención de estos obispos, que ya están muy fuertes las pláticas, entre ellas las del estado de Guerrero? Y también es importante conocer qué piensa usted. ¿Cree que es una manera diferente de empezar a combatir la inseguridad? Que ya la iglesia, a través del mensaje de Dios, empiece a intervenir en este aspecto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve necesario? ¿No lo ve necesario? Aquí, Andrea y audiencia, yo creo que las instituciones están fallando en México. Son instituciones débiles que pues no debiera suceder esta participación de la iglesia. Cada quien tiene su lugar, y lo dijo Juárez en su momento, y creo que a partir de este cambio que se hicieron en las leyes en México, en la separación iglesia-estado, ahí empieza a cambiar el rumbo de México. Sí, sin duda alguna, y bueno, puede ser interpretado de esa manera. También esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar, Mario. Por el momento ya está empezando a reflejarse en diferentes puntos de la República esta intervención de la iglesia, y la iglesia siempre ha estado también muy relacionada con el tema migratorio, que es crisis también en el país, otro tema que se ha vuelto electoral en este 2018, Mario, y tal es el caso, lo hemos visto, de la caravana de centroamericanos, que fue un punto álgido para Trump, que finalmente frena esta caravana. Hay algunos actores o centroamericanos que ya se le están otorgando permisos para poder estar hasta un mes, porque son centroamericanos, vienen de Honduras, hasta un mes en México. Pero bueno, finalmente Trump frena esta caravana, empieza con sus políticas antimigratorias, complicado, y dice: si no se soluciona algo en la frontera, pues yo voy a tomar medidas. Y esa es la noticia que hoy tenemos bastante álgida. Envía la Guardia Nacional Trump a la frontera sur, y esto ha generado bastante polémica, Mario. Sobre todo que, pues con respecto a este viacrucis, el viacrucis migrante 2018 que viajaba de Honduras hacia los Estados Unidos, es lo que le puso la piel de gallina a Donald Trump, y envía la Guardia Nacional. Vamos al reporte. La reacción de las autoridades mexicanas ante el paso del viacrucis migrante por nuestro país parece una respuesta acorde a la política migratoria de los Estados Unidos, y por ello es necesaria una explicación, asegura la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña. La reacción que pareciera tuvieron las autoridades mexicanas contra esta caravana son la respuesta a lo que ha planteado Trump. Y en ese aspecto yo le quiero pedir puntualmente desde esta tribuna una explicación, en primer lugar al canciller Luis Videgaray, y por supuesto también a la Secretaría de Gobernación, que tiene bajo su jurisdicción al Instituto Nacional de Migración. Pidió aclarar la presunta disolución de este movimiento y presentó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de los 3 niveles de gobierno implementar medidas para proteger a este grupo de alrededor de 1,500 centroamericanos. Y cambiando de tema, una noticia buena.
aparece el periodista independiente Fabián Hipólito Sánchez, que fue localizado con vida, información que dimos en su momento a través de nuestro Facebook el día de ayer. El reportero había desaparecido el pasado 30 de marzo, cuando se dirigía a cubrir la caravana, precisamente esta caravana de la que estamos hablando, Migrante 2018, de acuerdo con su hijo Isabel Fabián López, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Veracruz este martes pasado. Ayer hablábamos con la encargada de la Comisión Estatal de los periodistas para protección de periodistas, quien en ese momento nos decía que seguía desaparecido. Momentos después fue localizado y al parecer todo tenía que ver con que no tenía la señal en su aparato móvil para comunicarse con su familia. Escuchemos el video que él mismo publica en las redes sociales. Quiero agradecerle a todos los amigos y amigas del Face y compañeros periodistas de la región por esa preocupación. Quiero decirle que andaba en Oaxaca en algunos asuntos y bueno, perdí contacto. En algunos lugares no hay señal, solamente a través de código, pero con mi teléfono en Movistar no lo agarra. Ayer traté de meter, de mandar una señal, pero no sé si salió. Hasta ahorita que regresé, pues llegando, metí saldo y pues me encuentro con la situación de que pues mi hijo, mi familia preocupado por ello, porque no me encontraban, no había señales por mí. Y pues en aquellos lugares son puras terracerías, comunidades donde no hay señal. Y bueno, pues pero gracias a Dios, quiero agradecerle a todos ellos y primeramente a Dios y a mi familia que estoy bien. Gracias a los compañeros de Acayucan, de todo, y decirles que pues fue un error mío porque pues no comunicarme porque no había señal. Pero quiero agradecerle a Dios por todo y estoy bien. Gracias a todos ustedes por preocuparse, a los compañeros de Acayucan y a quienes nos vieron, a Minatitlán. Gracias, estoy bien, estoy en Acayucan. Ahorita estoy en espera de que llegue la policía ministerial, que viene acompañado con mi hijo, y pues para platicar algunos asuntos, pero estoy bien, gracias a Dios. Bien, pues ya el reloj sigue corriendo, ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Nuestros números, hay uno sin costo para usted, 294-109-6354, es solo WhatsApp. Así es, y bueno, pues efectivamente continúa también relacionado con seguridad el tema electoral. Ya le mencionábamos inclusive pues que estos dos temas están álgidos en cuanto a la decisión que usted tenga para el próximo presidente del 2018, porque los ciudadanos piden seguridad. Por el momento también se presentó el protocolo relacionado con seguridad para los candidatos. El que representa al PAN, Ricardo Anaya, rechazó protección. Escuchemos el reporte. En el marco de la presentación del protocolo de seguridad para candidatos a cargos de elección popular, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que para que el proceso electoral cumpla con su función, se requiere de que haya paz pública, y aunque esta no depende del instituto, sí implica que haya coordinación. La seguridad y la paz pública, decía, es indispensable, y la construcción de esa seguridad y paz pública implica definiciones bien claras, responsabilidades bien definidas. El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo, y somos, como lo he dicho en muchas ocasiones, celosos de nuestra autonomía, pero somos un órgano del Estado, y entendemos precisamente que la coordinación y la comunicación con las instancias de seguridad es indispensable para que podamos cumplir con nuestra tarea de organizar los comicios. Por ello explicó que el protocolo estará a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad y del Estado Mayor Presidencial, y serán los propios candidatos quienes deben solicitar, si así lo desean, protección especial. El Estado Mayor Presidencial presentó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral un protocolo de seguridad para candidatos a diversos puestos de elección popular. Dicho protocolo está a disposición de los candidatos que lo soliciten. Ricardo Anaya lo rechaza. La pregunta es, ¿no se siente seguro con el protocolo de seguridad que le está brindando el mismo gobierno mexicano? Aquí la pregunta. O también, pues Andrés Manuel López Obrador lo rechazó, podría ser la otra interpretación. Finalmente están queriendo dar a entender que se sienten tranquilos y que México no está tan mal como pues muchos pensaríamos. La pregunta es que la audiencia dice, si están tranquilos, ¿por qué tanta seguridad en los convoyes? Porque el gobierno ofrece seguridad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero pues ellos no, de que rechazan. La necesitan, definitivamente la necesitan. Lo que llama la atención es por qué la están rechazando. ¿Por qué la están rechazando? Porque quieren efectivamente dar a entender que no está tan grave el país, o que ellos son guerreros, no sé. O traen su propia seguridad y desconfían. No sé, pues hay muchas... Los aspirantes a la presidencia de la República están
de parte del gobierno, contando con toda la protección del Estado mexicano, del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, los abanderados de otros puestos solo por la Policía Federal y las autoridades civiles. Así lo está informando el secretario de Gobernación y el presidente del Instituto Nacional Electoral, él es Alfonso Navarrete Prida, y además Lorenzo Córdoba, respectivamente, en un mensaje a medios de comunicación en el que no permitieron las preguntas, solo fue un simple monólogo. Bueno, y en otros temas también relacionados con fuerzas de seguridad, ya aterrizando la información en lo estatal, en Veracruz, se conoce que se está ofreciendo un descuento del 50% a los municipios que capaciten a sus policías aquí en el estado, en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esto luego de que algunos alcaldes aseguraran que no van a capacitar a sus elementos aquí en el estado, sino que los iban a enviar fuera de la entidad. Pues ahora esta es la manera de atraer las capacitaciones aquí en el estado, aquí en Veracruz, con un 50% de descuento. Lo cierto es que está en riesgo el sistema de justicia penal acusatorio en México porque pues no hay preparación de policías. Aquí el reporte. En este caso, una vez que firmaron los municipios para la reconstitución de policías, el gobierno del estado les está ofreciendo un 50% de descuento, por así decirlo, en los costos de las evaluaciones de control de confianza, siempre y cuando sean evaluados en el centro certificado que tiene el estado, y de igual manera en capacitación, siempre y cuando sean capacitados en la academia, que es la certificada. Pero cualquier municipio puede capacitar y evaluar a sus elementos en cualquiera de las instituciones del país que estén certificadas por el Sistema Nacional. Por supuesto que los costos se incrementarán, pero ya dependerá de cada municipio. Son 2 evaluaciones, es una preselección. En la preselección existe un examen médico, psicológico y físico-atlético. Si pasas esa primera etapa, entonces te programan para que te evalúe un centro certificado de control de confianza, donde te hacen examen médico, toxicológico, psicológico y socioeconómico y de polígrafo. Ahí está la falta de capacitación de los elementos policíacos en los municipios, 212 en Veracruz, caso Veracruz nada más, pero esto se presenta en toda la República Mexicana, la falta de capacitación, y en la Red Nacional de Seguridad nos está preocupando que la policía es un actor fundamental de este sistema de justicia penal acusatorio y cuyos actos son claves para el desarrollo de los casos y no está debidamente capacitada, evaluada y equipada la policía en México. Y bueno, en el estado era el ayuntamiento de Coatzacoalcos y recientemente se unía Banderilla a esta idea de capacitar sus elementos policíacos fuera de la entidad, lo cual ha generado también pues bastante discusión. Y bueno, cambiemos un poco el orden de la información, Mario, si te parece, porque también es importante hablar de las temperaturas altas que se aproximan. Y bueno, ya se ha ido reportando. ¿Te refieres al 1 de julio? También. Tenemos una relación ahí. Una frase que... Hablamos de ganado, hablamos de tigres, también todos. Hablamos de todo, ¿no? Un poco. Y bueno, pues ya lo tenemos en la línea telefónica. ¿Quién tenemos esta mañana? Todavía no tenemos a los encargados de temperaturas, ya los vamos a tener en unos instantes. Pero bueno, antes de eso y hablando también de los termómetros, se reportaba ya por esta época de estiaje hasta 20 cabezas de ganado que han fallecido. Los ganaderos están preocupados porque pues están diciendo que vendrían temperaturas hasta de 45 grados para la región. Por el momento ya viene presentándose la sequía que está dejando sin pasto a los potreros aquí en San Andrés. Y bueno, a los ganaderos se les advirtió, pero no se prepararon. La temporada de sequía y estiaje afecta considerablemente a los ganaderos del municipio con la pérdida de pasto, reconoció el director de Fomento Agropecuario, Enrique Alonso Suárez. Esta época de estiaje o de sequía viene muy fuerte. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con los ganaderos es impartiendo cursos para que ellos tengan las capacidades para hacer silos, para hacer forrajes y para hacer bloques nutrimentales para que puedan mitigar un poco los estragos de esta época que es del estiaje. Es por ello que realizan cursos para que los productores tengan alternativas para alimentar al ganado. Vamos a capacitar a los productores para que ellos realicen sus alimentos para el hato, bien puede ser con sales o bien puede ser con proteínas, entonces le damos ahí una capacitación. Está invitado el público en general
pero en sí está dirigido para los ganaderos. Nosotros hacemos los cursos, vamos a tener un curso el día de mañana, jueves a las 10 de la mañana, en el área de Huidero. Es un área muy conocida, es el vivero que nosotros tenemos del municipio. La tarde son de 2 días, y a quienes van dirigidos, a ganaderos especialmente. ¿Y para qué nos va a servir? Sirve para mitigar un poco los estragos de la época de estiaje que ya estamos viviendo. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias. Bien, pues hay que poner atención, sobre todo en esta sequía. Prepárese usted, porque en este año 2018 los calores seguramente vendrán fuertes. ¿Qué es lo que dice el maestro Isidro Cano? Vamos a saludarlo y a darle paso a su reporte. Maestro, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, Andrea. Le saludo con mucho gusto. Efectivamente, viene una temporada de estiaje, una temporada de altas temperaturas que será muy notable, y por tal razón, sobre todo a lo que es el norte del estado de Veracruz, las condiciones, pues hay que ir tomando las medidas de prevención necesarias. Sin embargo, todavía hay frentes fríos, y uno de ellos en estos momentos se localiza sobre la parte norte del estado de Veracruz, está en calidad de semiestacionario, y cuando sigan llegando frentes fríos, pues se encuentran humedad, y es lo que ha favorecido las lluvias, sobre todo del día de ayer. Ayer llovió y fuerte en regiones de montaña, principalmente en la zona de Jalapa, la zona de Coatepec, de Orizaba, precipitaciones que estuvieron asociadas a las tormentas eléctricas, y es la consecuencia que también ayer comentábamos. Empezó a bajar aire frío y seco desde el norte y el centro de los Estados Unidos, y cuando iba recorriendo el estado de Veracruz iba encontrando en su camino aire húmedo y cálido. Eso inestabiliza la atmósfera, propicia el desarrollo de nublados y las condiciones que se presentaron. Hoy, esta mañana, ha amanecido otra vez con las precipitaciones en el norte de Veracruz, la región de Tuxpan sobre todo, pero no descartamos que en el transcurso del día se sigan presentando lluvias en la zona montañosa central. No las descartaríamos hacia la región de los Tuxtlas y en el sur del estado de Veracruz, con cielo parcialmente nublado. En general son condiciones que hoy se mantienen en la costa con el viento del norte. Sigue establecida esta débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas, y esto nos lleva a que los vientos del norte para este día conserven algunas rachas fuertes en los 50-60 kilómetros por hora. Esto principalmente es en el litoral, y ya para el día de mañana ya mejoraría la condición, ya menos nubosidad, vendría un aumento de las temperaturas, pero para el sábado temprano otro frente frío estará alcanzando las costas de Texas. No se prevé llegue hasta el estado de Veracruz, pero de alguna manera hacia el fin de semana seguirían propiciando vientos del norte y del noreste, moderada fresca intensidad en la zona de costa, a tomar las medidas de prevención necesarias, sobre todo navegación marítima menor, y en la región de los Tuxtlas todavía con temperaturas para este día que estarán alcanzando en Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla entre los 23 y los 25 grados, sin descartarse las lluvias, y durante la noche el efecto de las nieblas. Mario y Andrea. Pues muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues ya entonces este fin de semana se esperan temperaturas más estables para que las personas pues puedan estar tranquilas. ¿Cuándo se aproximaría otro frente frío? Que quedan pocos, maestro. Sí, quedan pocos frentes fríos. De hecho, para el sábado llegaría otro, pero al litoral de Texas. Por allá se va a quedar, no se prevé ingrese al Golfo de México. Lo que sí va a ocasionar es deslizamiento de este aire boreal, aire relativamente frío y seco, y daría lo que estaba yo comentando, el viento del norte y del noreste, no intenso. Y no descartaríamos que la próxima semana otro frente frío llegue al Golfo de México y nos esté trayendo consecuencias para las costas veracruzanas principalmente. Pero ya estos frentes fríos son no con la frecuencia que nos llegan en la temporada invernal, y de alguna manera lo que ahora nos ocasionan es contacto con aire húmedo y cálido, y es lo que deja que cuando se presentan estas dos condiciones se dé el efecto del desarrollo de nublado y la condición para la lluvia, Andrea. Pues muchísimas gracias, maestro Isidro Cano Luna, quien nos actualiza como siempre con claridad para nuestra audiencia la información de las temperaturas.
Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Estamos en comunicación y una buena noticia. Ya estamos llegando a 104,000 personas que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook y 99,293 personas que también les gusta nuestro sitio únicamente a través de la plataforma Facebook. Aparte, tenemos 40,000 más por nuestra propia plataforma y además del tuning. O sea, tenemos un vastísimo auditorio, muy aparte de lo que es la frecuencia 92.7, es la frecuencia abierta en la frecuencia de la radio. Vamos a mensajes, ¿no? Ya tenemos pendientes algunos. Sí, vamos a mensajes y en unos instantes tenemos un invitado, Mario. Con nosotros estará el candidato al Senado, Julián Rementería, quien antes era el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Contratando o renovando tu plan Telcel Max sin límite desde 399 pesos, obtienes el doble de megas por 12 meses. Además, minutos, mensajes y WhatsApp ilimitados en México, Estados Unidos y Canadá. Redes sociales sin límite en México. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? No tengo nada en la despensa y no me dará tiempo de ir de compra. Pero ¿para qué te complicas? Mira, ve a la izquierda, está Mini Super el Ejecutivo. A la derecha, Mini Super el Ejecutivo. Y enfrente está Mini Super el Ejecutivo. Pero necesito desde el aceite, el tortilla y aparte una recarga para mi cel. Mini Super el Ejecutivo. Ahí encuentras todo. Produce maíz con carreras totalmente llenas. Aplica el programa de nutrición Yara, la combinación perfecta para tu maíz que incrementa el rendimiento al aportar una nutrición balanceada y eficiente. Para un arranque a toda potencia, ahora es momento de aplicar Yara 1000 Star, porque producir más y mejor maíz está en tus manos. Ya conoces nuestra canción, ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que además son ilegales. No vamos a permitir que por tan solo 6 años de mal trabajo reciban una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia, para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Partido del Trabajo. José Antonio Meade platica con estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. ¿Y sin ninguna mancha? Sin ninguna mancha más que el vitiligo. ¿Y los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI. Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD. Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador. Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trompismo, sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar. Andrés Manuel, presidente. Morena, la esperanza de México.
Mario Malpica te trae la información a tiempo. Continuamos. Mi querido Paco, no nos ponemos de acuerdo. 8 de la mañana, 33 minutos. Año electoral, decía yo, y los aspirantes sin propuestas sólidas, dice la audiencia. Así es, una de ellas, el tema de la seguridad, insistimos, ya diferentes expertos han dicho, bueno, hay mucha habladuría, mucha cuestión, pero ¿qué va a pasar con la seguridad? Ninguno de los candidatos presidenciales ha hablado del tema, hablan de pobreza, hablan de diferentes cosas, piden el voto, pero no hay una idea sólida de qué va a pasar con la violencia en México que tanto desespera a la población. Pero los rezagos persisten, dice el mexicano que pues tiene un salario mínimo que no le alcanza para el día a día. Mientras en México persisten este tipo de rezagos educativos, la delincuencia organizada recluta más jóvenes y eso es preocupante realmente. Es preocupante, mientras que haya pobreza, los jóvenes van a tener la necesidad, bueno, aunque no es justificable, obviamente, pero pues se entendería mucho más el fenómeno de que sean jóvenes los que están protagonizando las filas del crimen organizado. Y eso es lo que está afirmando el presidente de Mexicanos Primero. El presidente de este organismo está indicando que lo mencionado por Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, además de José Antonio Meade de la Alianza Todos por México, PRI, Partido Verde y PANAL, y de Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia, que es Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, han sido promesas y dibujos en el aire, pero realmente el tema de la educación pues es un tema que debe de tratarse de frente a los mexicanos. Ahora, le pregunto yo a la audiencia también si el que llegue, llámese Dios, al día siguiente México va a cambiar o en 6 años el país va a cambiar. Si no cambiamos nosotros nuestra manera de pensar en muchas cosas, gobierne Dios este país, no va a cambiar. Estoy completamente de acuerdo. Esto no es una cosa simplemente de señalar y esperar que el que se siente en la silla del poder haga todo. Sí necesitamos mucha transparencia por parte de los políticos, cambiar un poco. Si llega la izquierda mexicana, vamos a suponer que llegue López Obrador, o si llega Ricardo Anaya, que son los más o menos los dos que están ahí en el primero y segundo lugar según las encuestas, o que pudiera cambiar, que llegara a mí, cualquiera de los tres que llegue. El que se siente ahí en la silla embrujada, ¿con esto va a cambiar el país? Le pregunto yo a usted que me está escuchando. Yo te lo pregunto, Andrea. No, yo creo que no. Yo creo que hay que también cambiar un poco la mentalidad que tenemos. ¿Y cómo se cambia? Hay un México que está muy lastimado. Por ejemplo, el estado de Veracruz es un estado riquísimo. El solo estado de Veracruz podría ser un país independiente más rico que Japón. Sin duda alguna. De hecho, en algún momento se mencionaba que había esa intención de Estados Unidos de infiltrarse completamente en Veracruz porque tenía todas las... Tenemos petróleo. Sí. Tenemos bosques. Tenemos... Ríos, muchísima costa. Costa, pesca. No, es una belleza, sí, realmente es que hay mucha riqueza, agua dulce. Riqueza maderable. Todo. Es uno de los ecosistemas donde... Y no está siendo explotado como debería ser. O sea, no se le está dando el valor al campo como se debería. Y es uno de los estados más pobres del país. Es triste, es cierto, es cierto. Tenemos petróleo. Estamos generando electricidad. Tenemos una central nuclear que está generando electricidad para gran parte de este país. Y sin embargo, somos de los más pobres, de los estados más pobres. ¿Qué está pasando? Pero ahí sí no necesariamente es cambiar el chip de los ciudadanos. Yo creo que hay... cambiar... Imagínate que el chip de los ciudadanos cambia, Mario, el día que haya satisfacción también, el día que cambien los salarios, el día que la persona que se levanta a trabajar dignamente, porque son muchos los veracruzanos que lo hacen, sientan esa satisfacción de que su trabajo es remunerado, de que es valorado. Yo creo que mientras que eso cambie un poco, yo creo que el chip empieza a cambiar. Satisfacción, porque hay depresión por eso también. Lo platicamos con Paco, que trae Paquito aquí un problema muchas veces para el estacionamiento. Lo hemos platicado en múltiples ocasiones, la falta de educación. No hay educación, por ejemplo, para respetar lugares para gente que tiene necesidades de una silla de ruedas. Ahí están las personas, y hemos puesto los videos aquí, de que llegan, se estacionan en lugares están prohibidos, están reservados para inválidos, que utilizan un bastón, una silla de ruedas, en fin.
Esto es parte de la educación de un país y es a donde vamos. Si estuviera este país en manos de los japoneses, sería una potencia mundial, pero está en manos de los mexicanos. No es que nos estemos haciendo menos, es que debemos cada uno de nosotros tener conciencia de nuestros propios actos para cambiar el país. Es correcto, eso sin duda alguna, porque pues finalmente una playa se conforma de pequeños... Y estábamos viendo las playas, por cierto, en esta Semana Santa, abarrotadas de basura. Sí. ¿Quién las ensucia? ¿El gobierno? No, los ciudadanos. Los ciudadanos. Sí, tenemos, en ese aspecto hay que, pero ¿cuál es, la coyuntura? ¿Cuál es la raíz de esa insatisfacción y de esa poca educación? La falta de educación, pero también necesitamos recursos para una educación óptima. Necesitamos satisfacción para que ese padre que tiene que enseñarle a su hijo tenga una satisfacción, tenga una tranquilidad, no se deprima, no se sienta frustrado. Es una cadena que todo va ligado, Mario. Se llama tejido social. Y está rasgado en México. Está rasgado en México. Por todos, no nada más por el gobierno. Eso es cierto. Eso es cierto. Y veía hace poco un video muy sencillo y es... tú bien lo dices, no es tanto el que se sienta en la silla del poder, es nosotros... La silla embrujada, porque cambian, Pero son acciones pequeñas, es el hecho de levantarte y tender tu cama, decía este video, el hecho de ser organizado, el hecho de cómo llegas a asumir tu vida día a día. Ahora, fíjate, hay algo que también debemos de analizar los mexicanos en este 1 de julio. ¿Quién va a llegar a gobernarnos? ¿Quién va a ser nuestro próximo gobernador? ¿Quién va a ser nuestro próximo diputado? ¿Quién va a ser nuestro próximo senador? Yo propondría, y esto lo hemos comentado, y yo creo que mucha gente estaría de acuerdo, en primer lugar, a ese tipo de personajes hacerles un examen psiquiátrico o psicológico. Sí, eso sería lógico. Creo que valdría la pena saber en manos de quién estamos poniendo. Si es una empresa, cuando tú haces tu solicitud, te hacen un examen de que... A ver si tienes las cualidades primero y si tienes la capacidad para estar en el puesto. Y ocupar los cargos políticos también requieren una capacitación y una profesionalización. Que no cualquiera llegue al poder, es decir, que haya unos estudios en política, unos estudios en el país. Una carrera, que se sepan los artículos, empezando por ahí, ¿no? Entonces, realmente debe haber una profesionalización de la política, creería yo. No que cualquiera llegue, o nos está pasando ahorita en México, que hasta los actores y actrices ya son parte. Tenemos una política farandulera, y eso no puede ser así. Deben ser personas capacitadas y sensibles. Se debe comprobar su sensibilidad también, no esa necesidad de enriquecerse. Ese es el punto. Sensibilidad, que le importe su país, que realmente ame a México. Yo creo que eso es lo que hace falta. Vamos al reporte. A ver, mi querido Paquito, lo agarramos por ahí fuera de foco. Pero hablando de que precisamente el reporte que le vamos a presentar es ese, que los candidatos deben presentar propuestas serias a los ciudadanos, lógicas, profesionalizadas. Esto en cuanto a los candidatos a gobernador en el estado de Veracruz, así lo está pidiendo el OPLE. Bueno, yo lo que he venido manifestando en algunas entrevistas es que es la oportunidad, las campañas, para que las coaliciones, los partidos y los candidatos hagan propuestas serias a los ciudadanos. Los ciudadanos ya están hartos de confrontaciones entre coaliciones, entre partidos. Los ciudadanos en verdad quieren, y no es un sketch de decirlo, o sea, en realidad quieren propuestas serias, quieren ver cómo les van a solucionar el problema directo, o sea, que a ellos les afecta a los ciudadanos, ¿no? Y solamente con propuestas serias lo van a lograr las coaliciones, los partidos. Yo por eso en varios foros he venido diciendo, es la gran oportunidad que tienen los candidatos, vamos a hablar directamente de los candidatos, de hacer propuestas que a la gente les lleguen. Solamente así van a ganar el voto de ellos. Por eso digo, yo creo, insisto, que deben de replantear las propuestas que están haciendo hacia la ciudadanía. Propuestas que realmente la ciudadanía ve que le van a beneficiar en su entorno diario. O sea, los que van a legislar, pues en leyes que les ayuden a la ciudadanía. Porque tampoco muchas veces confundimos, los diputados legislan, no son administradores, no son alcaldes, no son gobernador, son diputados. Los diputados hacen leyes. Entonces, ¿qué esperan los ciudadanos de sus diputados? Que hagan buenas leyes, que modifiquen las que hay para beneficiar a la ciudadanía. Entonces, que cada quien agarre la parte que le corresponde y hagan propuestas de acuerdo a la actividad que realmente van a realizar. Fíjate, la cuestión de la reforma fiscal. Pagar impuestos en México es de lo más difícil de las 10 economías del mundo, la más complicada.
No, es que el ciudadano no tiene idea realmente, no siempre es que no existan los recursos, sino que el trámite tedioso ya hace que el ciudadano diga, ay no. Además, la segunda cosa es, ¿pago impuestos para qué? Si tengo un montón de baches en las vías. Entonces hay una desmotivación para los impuestos muy, muy amplia. La reforma fiscal de Estados Unidos, por ejemplo, da a las autoridades mexicanas la oportunidad para reflexionar sobre el marco nacional en materia de introducir adecuaciones significativas para hacer más competitivas a las empresas mexicanas, cuestión que no se está dando en la realidad. Es de las economías, 10 economías a nivel mundial, de las más complicadas, la de México. Increíble. Y eso sí, en el ajedrez entre Estados Unidos y México, yo creo que Donald Trump hizo jaque mate en cuanto a la reforma fiscal, porque sí, efectivamente, pues esto va a favorecer a que muchas empresas inviertan en los Estados Unidos, ¿no? Ahí va el reporte esta mañana con vamos a hablar de lo complicado que es esta reforma fiscal para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, en una comunidad en donde tiene su empresa y el Internet no sirve. Aquí estamos sufriendo seguido en San Andrés con el Internet. Sí, es cierto, y precisamente también en el tema electoral, esta es una de las propuestas, una de las soluciones, una reforma fiscal que está pidiendo el sector empresarial para los candidatos. José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado de Veracruz, afirmó que el sector insistirá a los candidatos a un puesto de elección popular a que realicen una reforma fiscal que incentive la inversión. Bueno, esa petición nosotros como CONCAMIN y como Consejo Coordinador Empresarial, como cúpula, la hemos hecho desde hace muchos años, sí, y seguiremos insistiendo en una reforma fiscal. Nosotros creemos, sí, y nos van a decir que sí. Lo que tenemos que hacer es que cuando llegue quien llegue, asegurarnos de que cumpla las promesas de campaña. Por eso es que es muy importante trabajar muy de cerca con los candidatos, hacerles ver a los candidatos qué propuestas de ellos son viables y cuáles no son viables, sí, cuáles son ocurrencias, que nos digan, a ver, esto que estás proponiendo, dime cómo lo vas a cumplir, porque nosotros, los industriales, los empresarios, los que generamos los empleos y la riqueza, no vemos cómo. Para concluir, mencionó que la reforma fiscal es una de las principales peticiones a todos los candidatos de las diferentes fuerzas políticas. Para Tiempo Noticias, Carlos Morón. Y uno de los candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Meade, estará visitando el estado de Veracruz. Estará en La Antigua, estará en Cardel con el sector campesino. Ismael Hernández Deraz, presidente de la Confederación Nacional Campesina, dio a conocer que el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, estará visitando a los productores de los municipios de Cardel y La Antigua, donde presentará sus propuestas políticas. Con nuestro candidato José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República, y por supuesto para nosotros Veracruz es muy importante porque sabemos que la presencia de la CNC en los municipios de Veracruz son una presencia de una estructura de la única organización campesina que tiene en lo largo y lo ancho del estado de Veracruz, por supuesto más lo largo, de lo que implica para nosotros estar participando y provocar un activismo político que le garantice a esta alianza que tenemos los campesinos con el PRI y con José Antonio Meade una cantidad de votos que nos permita, por supuesto, llegar a la presidencia. Para concluir, señaló que el candidato presidencial escuchará también las propuestas del sector campesino para mejorar las condiciones del campo veracruzano. Para Tiempo Noticias, Carlos Morón. Bien, dejemos a un lado la política y vayamos a un tema que es bien interesante. En México todos seríamos donadores de órganos con una nueva ley que ya existe. Todo mexicano que no manifieste lo contrario se va a convertir de manera automática en donador de órganos con la posible aprobación a la modificación de la Ley General de Salud que contempla pues este tema.
Este va a ser un punto que vamos a tocar en unos instantes, Mario, muy polémico. No sabemos si usted esté de acuerdo o no. También coméntelo a través de las redes sociales. Tendremos a un doctor experto en este tema de la donación de órganos, porque pues algunos dirían se vulneran los derechos humanos, otros estarían de acuerdo. Esto lo debatiremos en unos instantes. Hagamos una breve pausa y bueno, y después también tenemos temas relacionados con lo electoral. El segmento ¿Sabías? Es presentado por el doctor Rafael Martínez Carballo, Carranza 11, edificio Visa Consultorio 103 en San Andrés Tuxtla. ¿Sabías que el cerebro pesa un promedio de 1 kilo 380 gramos en el hombre y 1 kilo 250 gramos en la mujer? Contiene unos 100.000 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. En busca de un ginecólogo de confianza donde te sientas a gusto y tratada con seriedad, entonces visita al Dr. Rafael Martínez Carballo, especialista en ginecología y obstetricia, el mejor servicio en cirugías, ultrasonidos, colposcopía, Papa Nicolau, infertilidad, control prenatal, embarazo de alto riesgo, incontinencia urinaria, enfermedades de mama. Teléfono 94-240-24, Carranza 11, edificio Visa, consultorio 103, en San Andrés Tuxtla. Dr. Rafael Martínez Carballo. Super Álvarez de Playa Vicente, nuestro compromiso es poner al alcance de tus manos y de tu bolsillo todo lo que tú buscas y necesitas en un solo sitio, siempre con la calidad y los mejores precios en nuestros productos. Dulcería, ferretería, artículos de limpieza, perfumería, artículos para el hogar, vinos y licores, abarrotes en general, básicos, semillas, carnes frías, frutas y verduras, todo en la comodidad de un solo lugar. Super Álvarez, precio y surtido bien atendido. ¿Por cuánto tiempo protegería la productividad de su campo? ¿Y la confianza en su maquinaria? Ahora es más fácil trabajar tranquilo. Asegure su productividad por más años con PowerGuard, la garantía extendida de John Deere que le brinda cobertura de hasta 5 años o 5,000 horas contra defectos de fábrica y mano de obra. PowerGuard de John Deere, la mejor garantía del mercado. Visite Tractores, Refacciones e Implementos Agrícolas, Triaza, Acayucan, 924-245-1369 y ahora en Isla, 283-874-0975. Superfarmacia Roma, piensa en tu familia, confianza y surtido, precios bajos y buen servicio, variedad, calidad, comprensión y experiencia, servicio a domicilio, 94-211-90, Superfarmacia Roma, piensa en tu familia. Esta mañana nos visita en el estudio el candidato al Senado de la República, Julen Rementería del Puerto. Julen, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todo el auditorio. Julen, sabemos que estás recorriendo la zona de los Tuxtlas. Platícanos, ¿qué lugares vas a tocar? Bueno, esta mañana afortunadamente me toca estar aquí. En esta zona, precisamente en San Andrés, donde en unos minutos más iríamos al café a dar la tradicional rueda de prensa, a presentarles a los medios de comunicación, o más bien a la población a través de los medios de comunicación, nuestra propuesta, las propuestas del Frente por México, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Un poco más tarde iremos al Salón Américas a una reunión con líderes sociales aquí en San Andrés, y un poco más tarde, allá alrededor de las 2 de la tarde, iríamos a Catemaco a un par de reuniones que tenemos por ahí, una de ellas en el Salón La Ilusión, también con la población, con líderes de aquella ciudad, para tratar de poder lograr contrastar las ideas que tenemos, la propuesta que hace esta coalición por México al frente. Ok, candidato, ¿cuál es, digamos, ese fuerte que cree que tiene su campaña para con la población? ¿Qué es eso que usted cree que merece la confianza del ciudadano para que depositen el voto en usted como candidato al Senado? Yo creo que se ha venido demostrando que cuando las cosas se hacen bien se puede cambiar. Yo me he encontrado con algunos ciudadanos en estos ya 5 días cumplidos de
de la campaña en donde dicen México no tiene remedio, y yo sostengo que sí tiene remedio, que México sí puede cambiar y debe cambiar. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué creo esto? No solamente lo digo, porque he visto lo que viene sucediendo en Veracruz. En Veracruz se instauró un gobierno con orden, un gobierno dentro de la ley, un gobierno que realmente cumple con su obligación de gobernar bien, de hacer las cosas bien, hace apenas 16 meses. Y lo que tenemos es la posibilidad de ver justo lo que se ha logrado a partir de estos 16 meses y contrastar de lo que era Veracruz antes a lo que es Veracruz hoy. Lo que tenemos es precisamente esta diferencia que se establece y que ha logrado en Veracruz transformar muchas cosas, lo pudiéramos hacer precisamente para todos los veracruzanos y desde luego desde el gobierno de la República para todos los mexicanos. En otras palabras, Veracruz era uno antes del 1 de diciembre de 2016, que tomó posesión el licenciado Yunes con este gobierno del cambio, y Veracruz es otro. Eso es innegable. Si es cierto, hay que decirlo, que faltan muchas cosas por hacer, eso es verdad, no se ha acabado la tarea, ni cerca estamos de acabarla, pero lo que sí es verdad es que si seguimos por este camino, es muy probable que la podamos acabar, que podamos avanzar muy fuerte, que podamos darle continuidad a este cambio que empezó a Veracruz y podamos empezar el cambio en México, como ya empezó también aquí en Veracruz. Y si esto lo logramos decir a la gente y lo logramos hacer que reflexione sobre qué era Veracruz y qué es, para que así mismo puedan pensar en México, lo que es México y lo que puede llegar a ser, con propuestas sólidas que tengan realmente sustento, que tengan credibilidad, que tengan además la posibilidad de la gente entenderlas como algo posible de ocurrir, seguramente vamos a lograr precisamente el voto, la intención y la confianza de la población. Entonces, entonces en el Senado, ¿qué es lo que va a hacer Yulen? ¿Va a presionar para que ese Veracruz siga saliendo adelante? ¿Cómo se ve en el Senado? Yo realmente... A ver, yo lo veo en el Senado de alguna forma como algo que puede darnos la posibilidad de, primero, bueno, establecer estas condiciones de cumplir con lo que es la obligación primordial de cualquier senador de la República, lo que ya está inscrito en la Constitución, lo que está inscrito precisamente en digamos que en las leyes y en los reglamentos. Pero ¿cómo me veo? Más allá de esto, lo que yo quisiera en el Senado es de alguna manera ofrecer y comprometer a los veracruzanos la experiencia que uno tiene, dedicada a qué, precisamente a lo que hace tanta falta en Veracruz, a la infraestructura, al poder lograr que en Veracruz se haga o se instaure el sexenio de la infraestructura. ¿Cómo lograr esto? Es muy fácil, simplemente pensar en lo que se hizo en Veracruz, repetirlo para Veracruz y para México desde el Senado de la República, insistiendo en todos los programas que tengan obra pública, poderlos lograr aquí en Veracruz. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es al final, con la experiencia que se tiene, porque quisiera, si me lo permites, hacer una breve reflexión. Yo fui alcalde de Veracruz, fui el coordinador de los centros SCT en todo el país, en el sexenio de la infraestructura, en aquel sexenio donde se hizo más infraestructura que nunca en este país. Fui secretario de Obras Públicas en el gobierno del licenciado Yunes Linares, en un gobierno donde se ha hecho más obra pública que nunca en la historia de Veracruz, y por eso sé qué puertas tocar, cómo gestionar la posibilidad de que Veracruz los próximos 6 años se convierta precisamente en el destino de la mayor cantidad de inversiones para la creación de infraestructura y de obra pública. Ese es mi compromiso, eso es lo que vengo haciendo con los ciudadanos. Por supuesto que habrá quien diga, esta no es una labor de los senadores. Yo diría, pues no es verdad, no es tan cierto eso, porque hay una comisión de comunicaciones y transportes ahí en el Senado, una comisión que está en la ley, que es reglamentaria, que precisamente se tiene que encargar de eso, de lo que es las comunicaciones y los transportes en la República, y por supuesto que al ser veracruzano lo haré en Veracruz. En otras palabras, no somos improvisados, no vengo a improvisar, he demostrado que podemos hacer las cosas, que quiero hacer las cosas, que por supuesto falta mucho por hacer todavía, que lo tenemos que construir desde la República, desde la Federación. La Federación está en deuda con Veracruz, y si quieren les explico por qué está en deuda, entre otras cosas por la carretera 180, la que va precisamente desde aquí, desde Paso del Toro, perdón, desde allá en Paso del Toro hasta aquí a San Andrés y sigue hasta Cayucan, en donde tenemos justamente una deuda con la población. Hay un compromiso de la Federación hecho con el gobernador del estado,
con un servidor en que esa carretera se restauraría precisamente en estos meses. Hasta ahora no han cumplido. Pues bueno, cosas como esas que no suceden, que ofrecen y no cumplen, es las que desde el Senado estaremos impulsando para que cuando empeñen su palabra tengan la vergüenza de cumplirla. Y eso es en lo que vamos a apostarle mucho para poder lograr que se transforme verdaderamente Veracruz. Yo me imagino a un Veracruz, miren, en 14 meses hicimos en el gobierno alrededor de 269 obras. Yo me imagino lo que puede pasar para Veracruz si esos 14 meses se multiplican y lo llevamos a 6 años de gobierno. Entonces podremos realmente transformar. Así como se construyó y se terminó el libramiento Cardel, se construyó el libramiento Tuxpan, la carretera Coatepec-Jalapa, el puente Anáhuac, 5 o 6 puentes más que dejó inconclusa la administración anterior. Bueno, cuando contrastamos las cifras es increíble. Hicimos más obra que en 4 o 5 años juntos de cualquier administración anterior, en solo un año, o más, un año y 2 meses, en 14 meses. Entonces, si eso lo extrapolamos y vamos pensando en lo que se puede lograr en 6 años, Veracruz definitivamente puede ser otro. Y eso es mi compromiso, eso es a lo que voy realmente a la Cámara, a buscar que nadie se olvide de Veracruz, que sepan que Veracruz existe y que sepan que Veracruz tiene que ser atendido por la Federación como merece. Julen, 26,000 kilómetros que existen en red carretera en Veracruz y el 75% está prácticamente destrozado. Estuviste en una administración panista a la cual perteneces tú, o el Partido Acción Nacional, y desde los centros SCT tú veías que esa infraestructura realmente no operaba en Veracruz. Era un gobierno federal. Desde el gobierno panista a nivel federal, desde entonces está la deuda en Veracruz. La deuda en Veracruz está, claro que sí, desde entonces y sigue. Lo triste es que sigue, se avanzó en muchos temas, se hizo, por ejemplo, la carretera a Mozoc-Perote, que le sirve pues para llegar desde el centro de la República a Veracruz, se hizo el libramiento a Jalapa, se hizo la reconstrucción en otras partes del estado, precisamente en el sur, en lo que viene siendo la carretera, la 145D, y se hicieron muchas otras obras más que evidentemente pues se pueden destacar. Se conservaron muchos caminos, pero a ver, la red carretera, la situación en la que ha estado el país y en la que está inmersa, porque hay una responsabilidad también del Estado en todo esto, en donde la Federación tiene que atender lo suyo, el Estado tiene que atender lo propio, pero faltaba también, Mario, auditorio, faltaba también el compromiso del Estado para poder realmente puntualizar y hacer que las cosas sucedieran en Veracruz. Y no olvidar que los últimos años en el estado de Veracruz, y caso concreto me voy a referir no al sexenio anterior, sino a la anterior a ese, logró que por la mala administración de los recursos federales, concretamente los del Fonden, el Fonden dejara de existir para los veracruzanos, porque se empezaron a registrar desde el estado de Veracruz para la Federación, o sea, se reportaban al Fonden obras que no existían o que se habían entre comillas reparado y que la verdad es que no se habían hecho. Y eso hizo que se modificara desde la Federación los datos del Fonden. En otras palabras, sí, en el sexenio, en la infraestructura, en el gobierno, en el año del 2000 al 2006, se avanzó mucho, se hicieron muchas cosas, pero Veracruz quedó rezagado. ¿Por qué? Porque había simplemente un olvido del gobierno local en ese momento, en donde no permitía los convenios de colaboración y no permitía que se destinara mayor infraestructura. No había los paripazos. Tal vez la gente no entienda muy bien este término. ¿Qué es? Hay muchos programas que para el gobierno federal se requiere, porque así lo marca la legislación, que haya una parte del Estado y una parte de la Federación para lograr precisamente que la inversión llegue al Estado, en este caso a Veracruz. En aquella administración, concretamente la Fidel Herrera, eso no existió. Dejó de hacerse y entonces la Federación dejó de poder invertir porque la norma no se lo permitía en Veracruz. Y eso es parte de la desgracia que acarreamos. Hoy, a partir de la experiencia que tengo precisamente en la construcción de infraestructura, en el saber qué puerta tocar, a qué dependencia ir, a qué funcionario llamar, yo estoy seguro que vamos a poder lograr para Veracruz condiciones que puedan suponer una cantidad de recursos muy importantes como nunca en la historia para hacer obra pública en general, desde luego infraestructura, pero mucha más que se tiene que ver con escuelas, con hospitales, con parques recreativos, con instalaciones deportivas, en fin, con muchas
muchas cosas que todavía Veracruz necesita y merece. Julen Rementería del Puerto, veracruzano, aspira al Senado de la República por una coalición de partidos. Está el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Por Veracruz al frente. Y Veracruz al frente. ¿Y cuántos hijos tiene Julen Rementería? 4 hijos. ¿Casado? Sí, claro, tengo 30 años, más de 30 años. Bueno, perdón, voy a cumplir 31 años ya en breve, en mayo 2. Toda una vida. Toda una vida. Y bueno, una felizmente familia. Casado, déjame Qué decirte. Bueno. Y ya para terminar, pues aterrizando un poco, porque aquí nos está diciendo la audiencia, aterrizar un poco las ideas porque las hablamos en temas generales. La audiencia sigue diciendo que te escuchaba, Julen, en el momento que viniste en una vez anterior con las líneas de la carretera del Lerdo de Tejada. Como senador, ¿qué se puede hacer para que eso avance, para explicarle también a la ciudadanía qué pasó? Porque eso no se pudo efectuar. Y para la parte del sur de la entidad veracruzana, como senador, ¿cuáles son esas necesidades que crees que el sur de Veracruz necesita? He platicado con los alcaldes y bueno, ellos han de alguna forma manifestado su interés en que se pueda recomponer toda esa carretera, en que se pueda hacer los libramientos a las ciudades que están en el transcurso del recorrido de ellas, o sea, desde Lerdo, bueno, Cavada, luego Santiago, el propio San Andrés, Catemaco, para que podamos tener una vía que permita hacer una vía alterna y que le dé vida a toda esa parte de Veracruz, que pues es rica en turismo, rica en todo lo que es su agricultura y desde luego pues en toda la diversidad de actividades que se pueden hacer ahí en esta parte del estado. De las líneas quiero referirme porque es un tema que efectivamente yo ofrecí el compromiso porque así se había hecho por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de cumplir, de poder señalizar adecuadamente esa carretera. Hay un tramo, lo conozco perfectamente, que lo acabo de recorrer 2 días, ayer y hoy otra vez, donde precisamente del entronque que va hacia Tlacotalpan hasta prácticamente llegar a Lerdo de Tejada, 1 kilómetro antes, en donde la carretera se rehabilitó. Pero no se puso una sola señal que indique, y claro, cuando se transita de noche y si además llueve, pues es peligrosísima. Entonces, bueno, eso no han cumplido, es de las cosas que el senador tiene que hacer. El senador tiene que hacer una serie de cosas que están en la ley, pero yo voy a hacer, además de que están en la ley, voy a dedicarme a que en Veracruz el gobierno de la República nos cumpla y nos tiene que cumplir y si no me oirán los veracruzanos a Julen desde la tribuna pedir que nos hagan caso y que nos resuelvan los problemas como lo hice, entre otras cosas fui el legislador en la legislatura anterior local, el que más uso de la tribuna hice, el que más demandó el cumplimiento y la fiscalización de los recursos que ahora nos dimos cuenta que efectivamente como yo lo dije desde entonces se los estaban robando, hoy vimos que sí se lo robaron y en aquel entonces nadie nos hizo caso, lo denuncié en tribuna en muchas ocasiones y así lo haré para lograr lo de las líneas y muchas otras cosas en el Estado, desde el Senado, si así nos lo permite, con el voto de los ciudadanos este próximo 1 de julio. Muchísimas gracias, Julen Rementería, y muchísima suerte también para el próximo 1 de julio. Gracias por haber asistido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el auditorio, Andrea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, así la entrevista y pues esperamos también que ustedes hagan sus análisis. Aquí proyectamos todas las perspectivas pues que se tienen con respecto a este año electoral. Hagamos una pausa si te parece. Vamos a una pausa y regresamos. Se tienen con respecto a este año electoral. Esta mañana nos Hagamos una pausa si te parece. En el estudio regresamos. El candidato al Senado de la República, Julen Rementería del Puerto. Julen, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Visita a tu distribuidor Ford y conoce todo lo que te ofrecen Fiesta y Figo 2017. Estrena hoy a precios increíbles desde 169,900 pesos y planes sin intereses de hasta 30 meses. Del 1 de marzo al 2 de abril del 2018 hasta agotar existencias. Términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. Carretera Federal Tustepec, Ciudad Alemán, frente a Bomberos, teléfono 287-87-111-22. Porque en Ford Tustepec, nadie nos mejora un trato. Amigo agricultor, obtén la mejor producción con equipos de alta calidad. Refrigeración Quesada. Bombas para pozos artesanos y profundos, generadores de luz, motores, hidrolavadoras, picadoras de forraje, mini split y toda la gama de productos Steel, como motosierras, aspersoras y mucho más. Asesoría, servicio y calidad. Nos avalan por más de 30 años. Hidalgo 507 Centro en Acayucan, 924-24-528-89 y Manuela de la Cabada 58 en San Andrés Tuxtla, 94-268-00. Refrigeración Quesada.
El resumen de noticias es presentado por la doctora Mari Carmen Peraza Turren, médico cirujano colposcopista diplomado en salud pública. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las agencias de las Naciones Unidas firmantes recuerdan que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto las garantías de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan, por lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenan los hechos ocurridos en el penal de La Toma. A 3 días del motín y con la detención del director del penal de mediana seguridad La Toma, Valentín Hernández Santiago, así como el subdirector y jefe de custodios, el martes trascendió en un primer momento el nombramiento como directora del centro penitenciario de María Elena Álvarez Rincón, jefa del departamento jurídico del penal de mediana seguridad. Sin embargo, ya por la noche se dio el cargo a Antonio Ramírez Carmona, quien incluso comenzó a despachar desde el martes, atendiendo a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quienes se les presentó como encargado. En Córdoba, tras instaurar mesas de trabajo en coordinación con comisionados de la Delegación Nacional de los Derechos Humanos, el encargado regional de la zona centro de las oficinas, Manuel Antonio Sánchez Hernández, reconoció que sí existen problemas con la alimentación de los internos, pero esto se debe a que parte de la cocina quedó en mal estado, lo que hace difícil cumplir con los horarios de los alimentos que habitualmente tenían, negando que se estén dando casos de torturas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su gobierno adoptará fuertes medidas sobre inmigración en el transcurso de la jornada, sin dar más detalles. La declaración de Trump, realizada en una publicación matutina vía Twitter, llega un día después de que el mandatario dijera que enviaría al ejército estadounidense para proteger la frontera del país con México. Doctora Mari Carmen Peraza Turren, médico cirujano colposcopista diplomado en salud pública, te ofrece terapia de envejecimiento en tratamientos faciales y corporales, consulta médica, diagnóstico y tratamiento del virus del papiloma humano en la pareja por colposcopía y androscopía, Papa Nicolau, biopsias, electrocirugías, consultas en Andador Ibérico Fariña, número 3, casi esquina Gorostiza, Colonia Centro, a la altura del Puente Puchuapan, aquí en San Andrés, Tuxtla. Informes y citas al 94 257 27. Doctora Mari Carmen Peraza Turren. ¡Compadre! Hay que vacunar contra el derriengue. El año pasado me fue muy mal. Pues por andar ahorrando. Si ya sabe que con Derrizán cepa era, es a la segura. Me arrepentí de comprar la más barata. Tuve que revacunar porque tuve un brote. Lo barato sale caro, compadre. Con Derrizán cepa era, usted se olvida un año. Vacuna con Derrizán. Es la pura tranquilidad. Además, la acción sigue a través del calostro y protege a los becerros. Váyase a la segura. Ya no le vuelvo a jugar al vivo, compadre. A vacunar con Derrizán cepa era. Los expertos en telefonía celular. Contamos con excelentes técnicos, los mejores equipos celulares en cualquier compañía, accesorios para tus equipos celulares y mucho más. Santiago Tuxtla, Plaza Banamex, Catemaco, en García Mantilla, San Andrés Tuxtla, 5 de mayo, Bajos de Tránsito del Estado y frente al Mercado Municipal, en Manuela de la Cabada frente a Plaza Mendoza. Somos expertos en telefonía, en tecnizada y lo que tú querías. Usted se preocupa. Sí, por el gasto de todos los días. Nuestra recomendación es que lo haga rendir más con las alegres ofertas de Superahorros. Nada más oigan. Atún Dolores, agua y aceite, 140 gramos, 14.95. Galleta salada Gamesa, 186 gramos, 9.90. Cerveza Sol Clara, lata 473 mililitros, 12.90. ¿Ya viste a la prima? ¿De quién? La prima de todos, la primavera, que tiene floridos ahorros, colores, estilos. ¡Es Superahorros! Mario Malpica te trae la información a tiempo. Continuamos. Las 9 de la mañana con 11 minutos, un tema que interesa a usted seguramente, sé que en nuestro país todos seríamos donadores de órganos con una nueva ley que ya salió en nuestro país. Todo mexicano que no manifieste lo contrario se va a convertir de manera automática en donador de órganos con la posible aprobación a la modificación de la Ley General de Salud que contempla precisamente este punto.
Como bien lo citas, el Senado aprobó una reforma a la Ley General de Salud, Mario, donde todos los mexicanos mayores de 18 años se convierten tácitamente en potenciales donadores de sus órganos. En México la lista de espera es de 21.809 personas que desean mejorar su calidad de vida con un trasplante de órgano. Por esto se hace porque las filas de espera pues eran bastante largas, y por ello pues precisamente queremos debatir este tema. Algunos lo ven como violación a los derechos humanos, otros lo ven como algo positivo. Usted que nos está escuchando, ¿donaría sus órganos? ¿Le parece interesante esta aprobación? ¿Le parece oportuna? Hemos invitado a un experto, al doctor Luis Navarro, que es médico especialista en trasplantes por el Centro Médico ABC y consejero médico de la Asociación ALE. Tiene pues toda la experiencia para hablar del tema, es nuestro invitado esta mañana, porque también se habla de un tema paralelo al que le estamos diciendo, de acuerdo a la ley que acaba de aprobarse en México. Los niños plagiados para el tráfico de órganos en México es una realidad. Hay quien dice que se cuentan en miles. De este y otros temas vamos a platicar con el doctor Luis Navarro. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, bienvenido a La Primerísima con nuestra audiencia, doctor. Bueno, la primera pregunta, usted como experto en el tema de los trasplantes, ¿cuál era la coyuntura, el conflicto que existía en cuanto a donación de órganos? ¿Era demasiado los pacientes que estaban solicitando un órgano para mejorar su vida? ¿Cómo ve usted este tema? ¿Como algo positivo, necesario? ¿Por qué cree que el Senado emite este fallo? Sí, claro, sin duda es algo necesario, ya que las listas de espera están demasiado cargadas. Esto es, ingresan mucho más pacientes de los que podemos trasplantar. Y no se debe, en muchos de los casos, a que la gente no quiera donar, sino que sigue habiendo todavía en algunos sectores de la población un desconocimiento acerca de quién puede o quién no convertirse en donante. Creo que la ley que se está, o mejor dicho, la modificación que se está realizando a la ley, le da mucha más fuerza y peso a esta condición que todos tenemos de poder ayudar a alguien cuando ya murió. En realidad no creo que se trate de una violación a los derechos fundamentales de la persona, ya que se nos da la oportunidad, mientras estamos en vida, de una negativa. Si esa negativa no llega de un modo escrito o de un modo explícito, pues entonces todos nosotros, cuando morimos por muerte encefálica, que es una de las condiciones para convertirse en un donante de órganos fallecido, seríamos susceptibles de poder donar nuestros órganos. Anteriormente, lo que se hacía era que se pedía la autorización a la familia, ya que el donante no puede ya tomar decisiones, dado que ya falleció. Hoy día no se va a pedir autorización a la familia, únicamente se va a pedir el aval de la familia, que debería de estar informada acerca de esta modificación a la ley, o, en su defecto, ellos poseer la información de que el fallecido no quería donar. Entonces, la familia que no esté de acuerdo ya digamos que no tiene ningún tipo de actuar, o como bien lo dice la ley, la familia, no solamente la persona, el paciente, podría enviar una carta solicitando que esto no ocurra. Así es, la familia o el donante, el potencial donante, tendría que hacer explícito esto. A través de una carta. Adelante, Mario. Doctor Luis Navarro, nos está preguntando la audiencia. Sabemos que el Centro Nacional de Trasplantes de este país tiene un registro de aproximadamente 13,560 personas que se encuentran en una lista de espera para recibir un riñón, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y hay una duda. Por otra parte, con estos datos, se dice que en México se ha convertido nuestro país en foco rojo en tráfico de órganos de niños migrantes, principal blanco lo está diciendo incluso UNICEF. Bajo este aspecto de cambio de ley, ¿cómo considera usted que pudiera estar México en un gran riesgo cuando se está hablando por parte de UNICEF de un tráfico de órganos y principalmente de niños? ¿Lo ve usted que esta ley da paso hasta cierto punto peligroso en nuestro país para que esto se desate? Lo está preguntando la audiencia. ¿Qué le podría contestar? No lo creo. En primer lugar, el tráfico de órganos y el turismo de órganos, como se le llama en otros ambientes, es una realidad alrededor del mundo. Eso es cierto y es innegable. Sin embargo, los trasplantes necesitan, cuando hay una condición de muerte encefálica,
un marco de legalidad muy claro. Y lo primero es que se tiene que expedir un certificado de defunción a la familia y comunicar a la familia que el paciente ya falleció. La procuración multiorgánica, cuando esta muerte encefálica sobreviene, requiere de instalaciones médicas no básicas, sino más bien un segundo o tercer nivel. Inclusive en México no todos los hospitales pueden llevar a cabo la cirugía de extracción de órganos para después hacer una donación. Y esto se debe a que la regulación ha sido bastante insistente en que los centros sean responsables de el cuidado que se le debe de dar al donante para que no haya ilegalidad y además que todo sea en un marco de ética muy importante. Tocando concretamente el tema del turismo y el rapto de menores, claramente no hay cifras. Todo esto sucede como en una especie de nube donde muchas cosas son un poco de leyenda urbana, otras cosas sí son más tangibles inclusive en noticias o en foros abiertos, pero en realidad no hay una comprobación real de que esté sucediendo a una escala mayor o que inclusive suceda solamente a migrantes, por ejemplo en el caso de México, centroamericanos, ¿no? Pero esto, doctor, ¿no aumentaría de pronto este mercado negro, por ejemplo, dentro de las mismas red hospitalaria, suponiendo que hubiera alguien que no es honesto dentro de la red hospitalaria, al no necesitar ya tanta autorización, tanto papeleo y documentación, sino que simplemente ya automáticamente el paciente es donador? ¿Esto no aumentaría de pronto algún tipo de corrupción dentro del sistema de salud? Porque pues ya no necesito papeles, ya simplemente se puede traficar con los órganos de manera más abierta. No. La modificación a la ley lo que hace es facilitar el proceso por el cual nos convertimos en donantes. Sin embargo, el marco de legalidad y la documentación tiene que ser muy cuidada. Es decir, esto no cambiaría. Se tiene que hacer una notificación al Centro Nacional de Trasplantes de que hay un potencial donador, porque en el caso de que en la lista local no hubiera un receptor adecuado para esos órganos, se podrían ofertar inclusive a otros estados y viajar por vía aérea, por vía terrestre, etcétera. A lo que voy y lo que quiero transmitir es que no se facilita el hecho de nadie se enteró que hay un donante acá. No, esa información es pública y además como centros de trasplantes tenemos la obligación de notificar qué procuración se hizo, qué órganos se extrajeron y qué receptores lo tienen. Y es por eso que existen las listas de espera y están dados de alta en el Centro Nacional de Trasplante, porque en el momento en que alguien recibe un órgano, en ese momento se da de baja de la lista. O inclusive cuando los pacientes fallecen, que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de trasplantarse, se tienen que dar de baja de la lista local y de la lista de carácter nacional. Doctor, ¿cuál es el órgano más trasplantado a nivel mundial? El órgano más trasplantado a nivel mundial sin duda es el riñón. Tiene dos explicaciones. La primera es que es un órgano que tiene una mayor duración cuando los extraemos del cuerpo y los ponemos en frío. En segundo lugar es que son órganos pares, entonces un donante puede ayudar a dos personas. Y el riñón tiene una alta prevalencia en la población general, en la población mundial, de enfermarse por infecciones de repetición, enfermedades propias del riñón, hipertensión y diabetes. Es decir, el espectro de enfermedades que pueden afectar al riñón para que nosotros desarrollemos insuficiencia renal es muy amplio y por eso es que es uno de demandados, por decirlo así. Bien, entonces todos seríamos donadores de órganos con una nueva ley que acaba de aprobarse en nuestro país. Así es. Bueno, pues precisamente pregunta Hernández Pitágoras que esto sería entonces aumentar la adquisición de órganos por parte de quienes tienen dinero. No, con esto se democratizaría más la donación de órganos, ¿correcto, doctor? Sí, se haría mucho más amplia la base de donadores y esto permitiría que los pacientes que no necesariamente deben de estar en un hospital privado o en un público, cada quien puede ingresar a las listas dependiendo de las posibilidades que tiene, tuvieran un acceso mucho más fácil o mucho más temprano a un órgano.
Y ya para finalizar, doctor, Veracruz, con un sistema de salud que ha sufrido mucho, obviamente por el tema también de la corrupción, ¿en qué estado está en cuanto a donación de órganos? ¿Qué conflicto tiene o cuáles son los estados que tienen, digamos, más esta problemática a nivel nacional? Bueno, si bien, como lo comentas, Veracruz ha tenido varios golpes y reveses en el sistema de salud a consecuencia de lo que todos hemos venido oyendo en los últimos meses, inclusive el último año, Veracruz últimamente ha elevado su tasa de donación. Se han hecho procuraciones multiorgánicas en un par de hospitales que se encuentran justamente en el puerto, y fue noticia nacional que se realizó la primera nefrectomía laparoscópica en otro de los hospitales del Seguro Social hace semana y media, lo cual pone a Veracruz en un buen panorama para que esto vaya avanzando y que los pacientes no tengan necesidad de viajar a otro estado de la República para enlistarse. Doctor, el auditorio nos está preguntando, ¿existe una investigación en el caso de padecimientos renales en Tierra Blanca? ¿Creen que es el agua que están ingiriendo? ¿Cree usted posible que esto se deba al agua? Porque muchas personas están dializadas en este momento y la enfermedad de riñón se está dando en este punto del estado de Veracruz, precisamente en Tierra Blanca. ¿Qué opina usted al respecto? Así hay varias poblaciones a nivel nacional que tienen una alta prevalencia de enfermedad renal, y lo primero que se sospecha es contaminación de agua, en algunos casos por metales pesados. Creo que es muy importante definir si esto es una realidad, porque sería algo que dé una mejor imagen de qué es lo que está sucediendo en algunas poblaciones, y lejos de que digamos, bueno, en ese lugar está contaminada el agua y la gente va a desarrollar enfermedad renal, pues permitiría tomar acciones concretas para que esto no suceda en las siguientes generaciones. Creo que es muy importante, y sí, definitivamente es una posibilidad, no solamente en Veracruz, en otros estados como en Hidalgo también hay algunas sospechas de que ciertos contaminantes pudieran estarlo causando. Bueno, y pues lo importante, doctor, yo creo que el mensaje también es no solamente esperar a fallecer, sino que pues teniendo en cuenta que se puede en vida donar precisamente los riñones, que es uno de los órganos más solicitados, hacer conciencia al respecto. Exactamente. Siempre lo que comentamos la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto es que podemos ser muy egoístas y decir yo no quiero donar mis órganos, pero esta perspectiva cambia cuando nosotros nos enfermamos y entonces necesitamos un órgano. Entonces sí, pareciera que todos estamos a favor de la donación. Creo que estamos muy a tiempo como población, y además la población mexicana es muy empática con este tipo de cosas, con el tipo de ayuda. En realidad no tenemos una población con malicia, sino más bien con un poco de desconocimiento acerca del tema, y el desconocimiento casi siempre, por supuesto, lleva al miedo y a que temas como el tráfico de órganos y todo esto pongan traba a la facilitación de la donación. Y bueno, pues le agradezco, doctor Luis Navarro, que es médico especialista en trasplantes por el Centro Médico ABC y consejero médico de la Asociación ALE. La última pregunta. En otros países europeos o, por ejemplo, en los Estados Unidos, países desarrollados, Canadá también, esta nueva ley que está aplicándose ya en México, ¿ya existe en estos países desarrollados o México es el pionero? No, ya existe, sobre todo en España y Holanda, la ley está muy desarrollada en este sentido, donde inclusive ha habido un poco de controversia. En Holanda ya fueron un paso más allá, donde ni siquiera tal vez debería de preguntársele a la familia si fue voluntad del fallecido ser donante o no, sino simple y sencillamente se hace realmente tácito. Hay un poco de controversia acerca de esto, porque evidentemente legal, en el marco legal, la familia sigue siendo, entre comillas, el dueño o la dueña del cadáver. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Luis Navarro, por habernos ampliado esta información, un tema coyuntural, era importante tocarlo, y bueno, pues gracias a su experiencia y claridad para con nuestra audiencia, esperamos cualquier otra duda en este caso, pues poderla ampliar con usted. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues ahí el doctor Luis Navarro, especialista en trasplantes, que nos dibuja un poco este tema y también la necesidad de tener más conciencia al respecto. Ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que ir con información policíaca ya, pero pues rápidamente cierro con este comentario de Manuel García con respecto a los trasplantes. Dice, por favor, que no donen órganos los políticos y menos lo que llaman cerebro. Saludos. Qué barbaridad. Ahí bueno, está. Con esto nos despedimos. Gracias a toda la audiencia, gracias a los comentarios que tenemos en la plataforma de Facebook, los vamos a contestar cada uno de ellos. Vamos al reporte de policía.
Sucesos es presentado por Depósitos de Refrescos El Manantial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto y un placer poder saludarles esta mañana, como siempre, con lo mejor de la información policíaca generada en la entidad veracruzana. Un sujeto fue asesinado de 6 impactos de bala en el cuerpo cuando iba en dirección a su domicilio. Los responsables lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Estos hechos ocurrieron la noche de ayer miércoles, aproximadamente a las 22 horas, en el andador y del Infonavit Canaco de Tuxpan, provocando temor y escenas de pánico en vecinos de ese sector. El ahora occiso fue identificado como Óscar Eduardo Méndez, de 23 años de edad, con domicilio en el Infonavit mencionado. A la víctima le apodaban el 38. En cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal, de Seguridad Pública del Estado y elementos de la Policía Ministerial se movilizaron al sitio del homicidio de referencia, ordenando la zona para evitar que el área fuera contaminada. Personal de la Policía Ministerial junto con peritos criminalistas levantaron el cuerpo y lo trasladaron al CEMEFO de aquella ciudad del norte de la entidad veracruzana para practicarle la necropsia de ley. Es preciso mencionar que hasta el momento se desconoce si tiene algún sospechoso, y bueno, también es preciso comentar que el homicida o los homicidas dejaron una cartulina fluorescente con un mensaje cuyo contenido no fue revelado por las autoridades. Y en más noticias, la Fiscalía General del Estado, a través de su representación regional de la zona centro Cosamaloapan, obtuvo del juez de control la vinculación a proceso de los 3 sujetos que fueron intervenidos en el municipio de José Azueta en posesión de 2 vehículos con reporte de robo y que habrían participado en el homicidio del subdelegado con sede en Juan Rodríguez Clara. Los hechos que se les imputan a Hilario N., Marco Antonio N. y Vicente N. se registraron el pasado 24 de marzo cuando circulaban a bordo de 2 camionetas. Elementos preventivos de la Policía Estatal detectaron que uno de los vehículos presentaba daños ocasionados al parecer por impactos de arma de fuego y la segunda camioneta portaba placas del estado de Oregón, Estados Unidos, por lo cual realizaron una inspección a ambas unidades toda vez que viajaban juntas. Al corroborar en la base de datos se tuvo conocimiento de que las unidades contaban con reporte de robo. Asimismo, en el interior eran transportadas armas de fuego de alto calibre y 25 kilogramos de hierba verde con las características de la marihuana, lo cual fue puesto a disposición de la autoridad mediante lo correspondiente a la cadena de custodia. Posteriormente, en seguimiento al proceso penal 41/2018, la autoridad judicial dio procedencia a la vinculación a proceso de los 3 imputados, determinando para la investigación complementaria el lapso de 4 meses. Y en más noticias, el Grupo de Coordinación Veracruz rescató al neonato que fue extraído de manera violenta del vientre de su madre, quien fue privada de la vida. La probable feminicida y secuestradora responde al nombre de Brianda Padrón Cano. La Secretaría de Seguridad Pública ofrece hasta $1,000,000 a quien proporcione datos que lleven a la captura de esta delincuente. Mediante labores de inteligencia, elementos de la Policía Ministerial el día de ayer oportunamente lograron rescatar al neonato que fue extraído de manera violenta del vientre de su madre, Jenny Judith Seba Velasco, quien fue privada de la vida de manera dolosa para este fin. La menor se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado y está en perfecto estado de salud. La probable feminicida y secuestradora ya fue identificada, responde el nombre de Brianda, y la Secretaría de Seguridad Pública ofreció hasta $1,000,000 a quien proporcione datos que lleven a la captura de esta mujer. La mamá de la bebé tenía domicilio en las Galeras del Lerdo de Tejada y había acudido el martes al Instituto Mexicano del Seguro Social de ese lugar al chequeo médico, pero de ahí pues esta mujer se la llevó bajo engaño en un taxi supuestamente para regalarle ropita para su bebé. Su cuerpo, como ya sabemos, fue encontrado la noche del mismo martes en el lugar conocido como Punta de Arena de Alvarado.
En más información, elementos policíacos en este municipio de San Andrés Tuxtla detuvieron a un hombre que contaba con orden de reaprehensión. Fue anoche a las 20 horas cuando una dama con domicilio en la calle del Cristo, Colonia 3 de Mayo, denunció a su expareja por actos de intimidación y amenazas de muerte. De inmediato los policías se trasladaron a su domicilio y iniciaron la búsqueda de este individuo, que afortunadamente fue detenido metros más adelante de su domicilio, ubicado en la calle del Cristo, Colonia 3 de Mayo. Y bueno, al checar que contaba con orden de reaprehensión, según el sistema de Plataforma México, los elementos policíacos pues entregaron a esta persona a la policía ministerial. El sistema de Plataforma México dio como resultado que contaba con una orden de reaprehensión vigente con causa penal número 120/2012 por el delito de violencia familiar, por lo que al conocer dicha situación se le hizo de conocimiento a los agentes de la Policía Ministerial, realizando estos el traslado e ingreso al penal Zamora de quien dijo llamarse Rafael Ovil, de 43 años de edad. Y ya para finalizar, rápidamente les informo que la mañana de este jueves, hace prácticamente unos minutos, un hombre decidió acabar con su vida en la localidad de Calería de este municipio de San Andrés Tuxtla. Se pegó un balazo en la cabeza. Se trató de un elemento del ejército mexicano activo en Loma Bonita, Oaxaca. El occiso respondía al nombre de Luis Edel Cinta Arrés, tenía 31 años de edad y era de oficio militar. Era soldado de caballería de Loma Bonita, Oaxaca, y pues tenía la carrera de ingeniero electromecánico. Se encontraba de vacaciones este elemento del ejército mexicano y esta mañana en su domicilio ubicado en la calle José Azueta entre Erasmo Castellanos V y Primitivo R. Valencia de la colonia Centro de Calería, decidió acabar con su vida. Se disparó en la cabeza y todo indica que se encontraba bajo la influencia del alcohol. En estos momentos, personal de servicios periciales, así como de la Fiscalía General, pues están realizando el levantamiento del cadáver, es decir, las diligencias correspondientes. Lamentable este suicidio de este joven militar que decidió pues acabar con su existencia pegándose un balazo en la cabeza. Hasta aquí la información policíaca esta mañana. Procuremos no ser parte de ella. Muy buenos días. Depósito de